Esta noche agradecemos la visita del maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para conversar sobre la etapa del proceso electoral que concluyó con el conteo oficial de votos de la jornada del 1 de julio, en la que los capitalinos elegimos al próximo jefe de gobierno, a los encargados de las 16 demarcaciones políticas y también a quienes van a integrar el primer congreso local de la capital del país. Consejero presidente, muchas gracias por acompañarnos en 21 Noticias. Bienvenido a Capital 21. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, Iván. Buenas noches, consejero. Consejero presidente, de acuerdo con el cómputo distrital, ¿cuál es la tasa de éxito de los conteos rápidos en la elección? Bueno, en principio decirte que tanto conteos rápidos como el programa de resultados electorales preliminares tiene una coincidencia muy alta y sobre todo ya ahora que tenemos las cifras finales, pues los rangos que se dieron en la primera intervención que tuvimos dando la información están muy cerca entre los tres elementos informativos a la ciudadanía. Hoy tenemos ya los cómputos definitivos, estos sin duda son los oficiales, ya no son los informes de tendencia que estuvimos dando con los conteos rápidos y el propio PREP. Tenemos ya resultados definitivos que desde luego ya están vinculados a estos dos instrumentos. Consejero, en caso de que exista alguna impugnación, no sé si hay alguna hasta el momento, ¿cuál sería el siguiente proceso? Bueno, en principio decir que una vez agotados los cómputos distritales, quienes tengan una afectación o sientan una afectación a sus derechos político-electorales tienen 4 días para impugnar estos cómputos distritales y desde luego la autoridad jurisdiccional tomará conocimiento de estas impugnaciones y tendrá que resolver particularmente en los tiempos establecidos de manera anterior a la fecha en que tengan que tomar protesta los diferentes cargos. Este periodo que se tiene ahora para impugnar es de 4 días a partir de los cómputos distritales, la elección de diputados al Congreso local. El día de mañana tenemos el cómputo de alcaldía que se llevará en las 16 cabeceras de demarcación. Ahí lo que harán en estas sedes distritales es hacer la sumatoria de los distritos que desde luego están vinculados a cada una de las 16 alcaldías. Con este cómputo se determinará evidentemente quién es el alcalde o la alcaldesa ganadora y de igual manera se integrarán ya los concejales, los 6 que iban implícitamente con el ganador de la alcaldía y los 4 que se agregarán por el principio de representación proporcional. Les entregarán su constancia de validez y ahí también inicia el plazo, una vez realizado este cómputo, el plazo para que quienes sientan afectación de sus derechos en el caso de la integración de las alcaldías tengan 4 días de igual manera para interponer los medios de impugnación. Y nosotros en el Consejo General haremos el cómputo de entidad donde determinaremos ya el dato definitivo de la votación de la elección a la jefatura de gobierno. Haremos en su caso este cómputo de entidad, entregaremos la constancia de mayoría a quien en este caso es la candidata electa para efecto de que quien de igual manera quiera impugnar los resultados de esta elección de jefe de gobierno, de la jefatura de gobierno, pueda hacerlo dentro de los 4 días siguientes. También el sábado haremos la integración del Congreso local a partir de la determinación de cuántos diputados, diputadas a cada fuerza política le corresponden por el principio de representación proporcional. Como ustedes saben, 33 fueron electos por mayoría relativa, 33 más tendrán que ser asignados por el principio de representación proporcional y esto lo daremos a conocer desde luego en base a la normativa que tenemos el próximo sábado en la sesión del Consejo General. Consejero presidente, una jornada electoral en la Ciudad de México con una enorme participación ciudadana. ¿Se presentaron incidentes? Sin duda menores, nada que enturbie de alguna manera la gran afluencia ciudadana que estuvo en 2 partes fundamentales. Primero, en quienes conformaban las mesas directivas de casilla. Tuvimos la instalación del total de las casillas previstas, cerca de 13,000, y a ellas acudieron ciudadanas y ciudadanos, nuestros vecinos, vecinas, que llegaron a cumplir con esa tarea cívica el día de la jornada. Desde muy temprano tuvieron que estar para instalar la casilla y estuvieron durante una jornada extenuante, porque en muchos casos las 2 de la mañana todavía había funcionarios de casilla que estaban entregando el paquete electoral. Y la otra parte importante fue la participación de la ciudadanía. Quienes acudieron a votar lo hicieron
como históricamente no se había registrado en esta ciudad. Alcanzamos un nivel de participación cercana al 71%. Algo que definitivamente nos da una muestra del interés ciudadano que se tuvo. Pero fuera de la asistencia a las urnas, que sin duda es importante, creo que ustedes incluso fueron testigos de una participación de la sociedad de esta capital de la República en el proceso político. Recordemos cuando teníamos los debates, incluso aquí en Capital 21, que de alguna forma fue una parte fundamental de esta tarea informativa. Poco a poco los ciudadanos se fueron interesando y fueron sumándose al análisis que se hacía de manera previa al propio debate y a los postdebates, donde de alguna forma se pudieron establecer. Me parece que es un proceso exitoso, un proceso que refuerza el proceso democrático. Qué orgullo ser capitalino, ¿no? Así es, consejero. Y finalmente me gustaría que nos comentara un poco el tema de la equidad de género. Me mencionaba fuera del aire que ha sido un tema también sin precedentes en esta elección. Justamente tenemos la integración tanto de las concejalías que tendrán que tener paridad en su integración y el Congreso, que por primera vez en esta capital de la República tendremos Congreso, y este Congreso tiene que integrarse por 33 varones y 33 mujeres. En razón de ello, el día sábado tendremos que poner un proyecto de acuerdo de integración que observe este principio, donde se compensará los resultados de mayoría relativa para que la integración final sea paritaria, es decir, igualdad entre varones y mujeres. Finalmente, consejero presidente, ¿considera que ha mejorado la percepción de los capitalinos con respecto a nuestra autoridad electoral? Me parece que el hecho de que hayan estado de alguna forma en esta participación importante y la interactuación que tuvieron durante los debates y algunos otros momentos que desde luego fueron significativos en el proceso, dan cuenta de que la ciudadanía estuvo atenta, estuvo pendiente en el desarrollo del proceso y desde luego hubo una interactuación muy franca a través de las redes sociales que se han convertido en un elemento muy importante para que la ciudadanía interactúe con la autoridad electoral. Y un tema que me parece fundamental: los medios de comunicación sirvieron de puente, en un puente donde el acercamiento entre instituciones y ciudadanía se dio de una manera muy importante. Esa información que ustedes proveían a los ciudadanos a través del acercamiento que hubo con las autoridades electorales permitió que conocieran de primera mano los aspectos fundamentales de la organización del proceso. Y me parece que eso es algo que debemos destacar, porque por primera vez hubo una sinergia entre autoridades electorales y medios de comunicación como nunca la había habido, y eso me parece que es muy importante y es de destacar. Sin duda alguna, consejero presidente, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado aquí en Capital 21. Pues nosotros agradecidos más con ustedes por el hecho de que hayamos trabajado juntos en una tarea como lo fueron el organizar 50 debates, una cifra que se dice fácil, pero que de ninguna manera lo fue. Pues un orgullo participar en este ejercicio democrático y contribuir a la Ciudad de México. Muchas gracias.